artículo, ¿no lo crees? Estoy ya. Hola amigos de la comunidad, pues ya estamos aquí listos para la primer capacitación de clowns risalientes. Listo, ya la primera capacitación. Muchas gracias a Luis Eduardo, que por cierto es el coordinador de esta brigada. Les anuncio que solamente van a ser 20 brigadistas, 20 clowns. Ya están mandando la información y les voy a pedir de favor que manden su nombre, su correo y que manden por favor también el nombre de su personaje clown, porque eso es clave para las llamadas. Pues vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos a la primera capacitación de clowns risalientes de la Brigada de Apoyo Psicosocial. Una llamada que puede cambiar la vida a través del sentido del humor. Pues vamos a empezar. Primero, la brigada está dentro de lo que conocemos como resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tienen las personas de enfrentar una situación de adversidad y salir adelante de manera eficaz, de manera optimista, de manera creativa. Y de los factores de protección que tiene la resiliencia, obviamente está el sentido del humor. El sentido del humor forma parte de los factores de protección de la resiliencia. Pero, ¿qué es este sentido del humor? ¿A qué se refiere uno con sentido del humor? El sentido del humor ha sido investigado a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, recuerdo uno de los autores, Wolfgang, desde 1526 sacó esta conclusión: que los niños enfrentan el estrés, la ansiedad y el miedo a través del sentido del humor. A partir de ahí surge una investigación en torno a qué beneficios da esto que se llama sentido del humor. Y cuando hablamos del sentido del humor nos referimos también al acto corporal, que es la risa, y también nos referimos al acto premeditado, que es el chiste. Sobre eso vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, el sentido del humor para enfrentar el estrés, ansiedad y miedo, y que son precisamente algunos de los factores factores de riesgo que están surgiendo en estos momentos por la situación que vivimos, por la emergencia del COVID. Ahora, quiero decirles algo. Todo proceso psicológico va a tres niveles, pasa por tres etapas. La primera es que la persona lo llora, después la persona lo habla y al final la persona lo ríe. ¿Qué significa eso? Todas las terapias psicológicas buscan que las personas primero tengan conciencia de lo que vivieron, de lo que pasaron, de la experiencia traumática, después que lo hablen, que lo elaboren, que a través de la narrativa o el discurso lo expresen y al final que tengan la oportunidad de reír de eso. ¿Y cuántos de ustedes no han pasado por una situación que primero lo lloran, después lo hablan y al final se ríen de eso? Y es exactamente lo que vamos a buscar. Vamos a buscar insertarnos aquí, en esta parte importante del crecimiento de las personas. Miren, en nuestro país, por ejemplo, mi experiencia en los desastres, que va desde San Juanico hasta las inundaciones, erupciones volcánicas y todo lo que implica un proceso de reconstrucción de la sociedad, yo me he encontrado con el sentido del humor en medio de la misma adversidad. Por ejemplo, recuerdo en el huracán Paulina, las señoras se reunían y hacían chistes y un día me acerqué a ellas y les dije, oiga, ¿de qué se están riendo? A ver, platíqueme. A mí me parecía sorprendente que acaban de perder sus casas, que estaban esperando una despensa y estaban haciendo chistes. Entonces me acerqué y me dice, ah, pues esta que saca sus chistes, a ver, platíqueme el chiste. Y decían, así hacían las personas. Pues esta que dice que todo se lo debemos a que parió la tal Paulina. ¿Que parió la Paulina? Sí, ¿no ve que es el fenómeno del niño? Y entonces se enlazaba toda una narrativa sociocultural en torno a lo que estaban viviendo. Después, por ejemplo, en los sismos que sucedieron actualmente, no del 85 ni el 2017, las personas decían, mira esa niña que está allá, y todos volteaban y decían, no, ay, no es nadie, es Frida Sofía. Exactamente haciendo mofa de las situaciones. O por ejemplo, atentados, por ejemplo, lo que le sucedió a Cabañas o le sucedió a Donaldo Colosio, ¿no? Ellos decían, por ejemplo, que estos dos personajes jamás podrían jugar fútbol. ¿Por qué? Pues porque todo lo quieren parar con la cabeza. Entonces eran chistes
que quiero decirles que están en el filo de ser algo de sentido del humor y algo que afecte sensiblemente a las personas. Ese filo precisamente solo lo hacen las personas que se dedican a trabajar el sentido del humor. Profesionales que han estado de cerca en una situación y que pueden emplear sus artes para trabajar con esto. Por ejemplo, el uso del chiste en todas las culturas ha estado presente en todo momento y más en las situaciones de adversidad. Por ejemplo, vean esto, coronavirus. Si yo le cambio las palabras y ahora dice coronabicho o coronabocho, le da otro sentido y le da otro matiz a lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con niños y entonces les digo, hoy vamos a hablar del coronabocho. Al momento en que dices coronabocho, de inmediato los niños asocian la palabra con que algo está mal. Y cuando algo está mal, seguramente se equivocó quien lo está comunicando. Y cuando se equivoca el que lo está comunicando, pues resulta gracioso. Y ese chiste puede dar para más. De hecho, la tarea de la brigada consiste en agrupar todos los chistes, todos los memes y generar una secuencia, una rutina que lleve a 10 minutos de transmisión, 10 minutos por teléfono, para aquellas personas que necesitan un apoyo psicológico exclusivamente de los clowns, de la brigada de los clown terapeutas. Ahora voy a trabajar con este libro que está aquí, que se llama Resiliencia y Humor, de Van Stendhal y Lecom, de Editorial Gedisa. Es un texto muy pequeño, en realidad solo viene primero el ensayo que presenta Van Stendhal sobre el sentido del humor. ¿Y qué es este asunto del sentido del humor ya visto desde la resiliencia? Bueno, pues resumido, son 7 elementos que nos aporta la resiliencia y en este caso el sentido del humor. Los voy a ir describiendo poco a poco para que ustedes se den cuenta de lo importante que es trabajar el sentido del humor en estos momentos de la contingencia. Número 1. El sentido del humor te da un ajuste cognitivo. Un ajuste cognitivo, ¿qué es lo que hace? Es que organiza tus ideas respecto a lo que estás viviendo y lo que estás imaginando y lo que estás pensando. A eso se llama ajuste cognitivo. En realidad es un distanciamiento que se hace acerca de la realidad. Un distanciamiento que te permite sobrevivir a la situación abrumadora que estás pasando. Por ejemplo, en la película La vida es bella, el papá realizaba un ajuste cognitivo con todos sus elementos de sentido del humor para que su niño se distanciara un poquito de la realidad. El segundo punto es que el sentido del humor te libera de la tensión. El sentido del humor te libera de la tensión. Lo que genera, bueno, pues es una risa exacerbada que al final, como sucede igual con el llanto, se presenta un descanso, una relajación súbita. Después de reírte tanto, te sientes pleno. Para los que les interesa el asunto de la risa, déjenme decirles que en conducta no verbal existen 14 tipos de risas. 14 tipos de risas que van acompañadas con las sonrisas. Por ejemplo, hay sonrisas que son unilaterales y sonrisas que son bilaterales de los dos lados. Una sonrisa auténtica, por ejemplo, tú sonríes, se genera el chiste, te ríes rápidamente y se desvanece. Una sonrisa no puede permanecer 5 o más segundos, porque entonces se convierte en una sonrisa falsa, en una carcajada falsa. Bueno, pues el número 2 es que la risa libera la tensión. Vamos al número 3. El número 3, obviamente, la risa genera un beneficio físico. Genera un beneficio físico. Todavía existe el debate en términos de que la ciencia está determinando si efectivamente hay una comprobación directa de que existan cambios a nivel neuronal. Lo que sí se ha manifestado en términos de la investigación es que se genera una endorfina cuando sonríes, es decir, una capacidad para que tu cuerpo sienta un bienestar físico y por lo tanto todo tu cuerpo también lo manifieste, desde la respiración, la oxigenación, el flujo sanguíneo. Todo esto permite que tú te sientas a gusto. El beneficio físico, el número 3. Número 4, mejora las relaciones. El sentido del humor es un rompehielo. Por ejemplo, cada que tú quieres establecer la comunicación con alguien y abres con un chiste, generalmente se aligera la persona y por lo tanto es un rompehielo natural. Mejora las relaciones, los vínculos. Ahora que tú quieras hablar con alguien, lo primero que tienes que hacer es llamarle y dile algo simpático y verás que
la gente cambia. El sentido del humor es un rompehielos. Número 5. El sentido del humor recupera la confianza. ¿En qué sentido? La confianza, los seres humanos confiamos en otro ser humano cuando vemos que tiene un buen sentido del humor, cuando sonríe. Por ejemplo, cuando ustedes van a un restaurante y el mesero es muy simpático, es muy agradable, hace chistes, restablece la confianza en el ser humano y por lo tanto te sientes a gusto y él también. Entonces, el sentido del humor recupera la confianza. Número 6. El sentido del humor equilibra entre lo ideal y lo real. Le da un justo peso a cada una de las cosas. Es básicamente no hacernos ilusiones. Sí, exactamente, hacer el chiste respecto a lo que está sucediendo, pero no hacernos ilusiones. Por ejemplo, miren, nos han dicho que esta emergencia va para largo, que iniciamos el proceso de distanciamiento social, la distancia sana, empezamos, pero es un proceso largo el que viene. Aún así, las personas a través de un chiste dicen, bueno, esto no va a durar mucho. ¿Y por qué? Pues porque es chino y lo chino dura muy poco. Y entonces ese chiste equilibra lo real con lo ideal. Y número 7. El sentido del humor le da sentido y significado a lo que estamos viviendo. La vida finalmente es una sonrisa. Dicen que cuando tú tienes sentido del humor, y eso quiero que lo vean en su familia hay una persona que hace sentido del humor, que sonríe, que hace chistes ante la adversidad. Esa persona le da sentido a lo que somos como familia. Cuando hay una situación difícil, sacar un chiste permite mejorar las relaciones, permite mejorar los vínculos. Yo quiero que feliciten en su familia que en estos momentos hay alguien que está haciendo chistes, que está sacando el sentido del humor, que manda un meme, que hace algo para que la cosa cambie. Esas personas son las que están cambiando el mundo y son precisamente los que queremos que se integren a la brigada de clown terapeutas. Por ejemplo, y con esto voy a cerrar, esta es la llamada, es el protocolo de llamada que van a hacer las personas que van a trabajar ya en el equipo de clown terapeutas. ¿Cómo es eso? Les voy a explicar. Los clown terapeutas que ya están inscritos, ya nada más hay 3 lugares, solo 3 lugares, y quiero que manden al correo electrónico, perdón, ahí en el post de este video o de los anuncios de la brigada de clownterapeutas, que manden su nombre, que manden el correo electrónico, que manden su nombre de clown y que manden la disponibilidad mañana, tarde o noche, en qué momento puedes hacer una llamada de este tipo para que apoyemos a nuestra comunidad. ¿Cómo se hace la llamada? Es una llamada de 10 minutos y abre con: hola, soy el clownterapeuta Fifi, por ejemplo, de la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia. Dígame, ¿desde cuándo está infectado por el chupacabras? Y ahí inicia todo el proceso de la llamada de 10 minutos de pura risa. La persona, obviamente, les voy a pedir que nos dejen el mensaje de quién está interesado en una llamada de este tipo. Por ejemplo, yo quiero que a mi primo le llame un clonterapeuta porque está de muy mal humor. Yo quiero que le llame. Entonces se le avisa a esa persona que le va a hablar un experto en risa. La tarea del clonterapeuta es hacerlo reír en esos 10 minutos. Si no lo logra, entonces fracasó la terapia, fracasó el acercamiento. Pero si lo logra, perfecto, vamos con todo. Entonces se abre así. Lo repito, dice: hola, soy el clonterapeuta Fifi de la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. Dígame, ¿desde cuándo está infectado por el chupacabras? Y ahí inicia todo el proceso. El clonterapeuta, como punto número 2, tendrá que desarrollar toda la rutina de risa sobre el coronavirus, toda la rutina, todos los chistes. Hoy, por ejemplo, me llegó uno, a propósito de que estamos armando la rutina, me llegó uno que dice: fíjense que es de una persona que cuenta su problema, dice: fíjese que estoy muy preocupado por este asunto del coronavirus.
En realidad, el estar en las casas genera que las personas empiecen a generar alucinaciones y tengan problemas psicológicos. Y eso lo resolvimos hace rato que estaba platicando con la escoba y el recogedor. El problema fue cuando la licuadora empezó a hacer ruido y nos metió en problemas a todos. Entramos una discusión tremenda. Hasta la mesa se quería salir corriendo, pero no la dejamos. Entonces, este relato, por ejemplo, si lo dice un artista de la risa, del chiste, pues está del otro lado en lo que buscamos. Y número 3, el cierre. El cierre es importante. Tienes que llegar a la pregunta 3, que es, y dígame, ahora cómo se siente. Y entonces eso será tu evaluación como clonterapeuta de que funcionó tu intervención o no funcionó tu intervención. Entonces vamos al repaso de lo que fue la primera capacitación. También les quiero comentar a los clonterapeutas que ya están registrados, este es una labor voluntaria, no tiene fines de lucro, no van a obtener ningún tipo de dinero, es solo apoyo a la comunidad, van a tener materiales, les vamos a permitir que se metan al aula virtual que tenemos, ahí están todos los materiales y el módulo 5 está dirigido a ustedes. Ya una vez que estén registrados les vamos a dar las claves para que se metan al aula virtual y tengan una formación integral. Algo que nos distingue a la comunidad latinoamericana en resiliencia es que nosotros no vamos a improvisar cosas, no hacemos que los terapeutas de un día al otro digan ya estamos dando terapia. No, por ejemplo, tenemos la brigada de apoyo psicosocial donde están 100 psicólogos ya preparándose para dar apoyo, 350 están en espera, pero 100 ya están listos y ellos aún no han terminado su capacitación. Requiere que pasen 5 sesiones para que ellos ya puedan dar terapia. Es decir, la comunidad latinoamericana de resiliencia, asumiendo su responsabilidad, primero capacita a las personas. No por ser psicólogo ya estás capacitado, digámoslo así, para dar terapia en cualquier circunstancia. Esta es una situación nueva, es una emergencia desconocida, estamos aprendiendo de ello, pero con base a toda nuestra experiencia que hemos tenido a lo largo de 30 años de desastres, podemos diseñar una estrategia acorde a la situación que se está presentando. No por nada ya en otros lugares se está replicando este asunto de dar apoyo psicológico por teléfono. Pero bueno, vamos al resumen. Primer capacitación de clowns resilientes. Esta es la primera capacitación para la brigada de clowns resilientes. La resiliencia es la capacidad que tienen las personas de enfrentar una situación de adversidad y salir de manera creativa y optimista. Y un factor de resiliencia es el sentido del humor. El sentido del humor entonces nosotros lo estamos ocupando para aprovechar y trabajar con las personas en estas situaciones de adversidad. La investigación dice que el estrés, la ansiedad y el miedo han sido factores que se han enfrentado a la risa, que se han enfrentado al sentido del humor. Los niños enfrentan el estrés, la ansiedad y el miedo a través de la risa. Así que aprovechemos esa comunicación que los niños nos vierten para aprender de ellos. Número 3, el proceso psicológico. Todo proceso psicológico pasa por 3 etapas: llorar, hablar y reír. Llorar, o hay quien, desde Freud por ejemplo, decía la catarsis, ¿no? Llorarlo, luego hablarlo a través del discurso y luego reírlo, a través de la broma, la risa. Nosotros estamos buscando llegar a este nivel a través de la brigada, reír. Número siguiente, todos los desastres en nuestro país han dado muestras de la risa, han dado muestras del chiste, han ocupado el sentido del humor en situaciones de adversidad. Es un proceso natural que las sociedades ocupan cuando hay una situación difícil. Pero dejen aclararles, no se trata del humor negro, se trata del buen humor, del humor blanco, tampoco se trata del sarcasmo o de la ironía, aunque los memes traen un poco de eso. Por eso les decía que la brigada está al filo de convertirse en algo grotesco o convertirse en algo digno y elegante, como los artistas son. Vean, por ejemplo, el chiste es un instrumento que vamos a ocupar para esta brigada. Vean, coronavirus. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar con niños o con tercera edad y les digo, hoy vamos a hablar acerca del coronabicho o el coronabocho. Al momento de decirlo suena diferente, suena distinto, suena chiste y la persona
hace una asociación entre lo que ha escuchado y lo que está escuchando y por lo tanto le parece gracioso que la persona lo diga. Eso es lo que vamos a ocupar. Les comentaba que estamos basándonos en el libro Resiliencia y Humor de Van Stendhal y Lecomte, de Editorial Gedisa, La resiliencia y el humor, donde Van Stendhal da un ensayo acerca de los 7 puntos que permite el sentido del humor para enfrentar las adversidades. El primer punto es que la risa genera un ajuste cognitivo. El humor genera un ajuste cognitivo y por lo tanto hace que las personas se distancien un poco de la realidad, por catastrófica que sea, por difícil o complicada que sea. El sentido del humor te permite distanciarte. Es un ajuste cognitivo a lo que estás viviendo. También libera la tensión, toda la carga energética que liberas cuando ríes, cuando carcajeas pleno, te libera la tensión y te genera una relajación súbita, casi exacta como cuando lloras. El número 3 es que genera un beneficio físico. Al generar endorfinas, entonces tu cuerpo, a través de estos neurotransmisores, genera cambios a nivel de la respiración, de los pulmones, de la tonificación de los músculos, de la piel, todo permite que te sientas diferente. Número 4, el sentido del humor mejora las relaciones, es un rompehielo natural. Tú platica con alguien que tiene buen sentido del humor y te vas a sentir a gusto, y eso buscamos. Vamos a hacer ejercicios para ver si los clownterapeutas están listos o no. A partir del sábado iniciamos con las sesiones. Si ustedes quieren que una persona sea atendida por este medio, pues déjenos los datos y listo. Después, el sentido del humor recupera la confianza. Recupera la confianza perdida cuando la situación está muy abrumadora. Cuando parece que ya no hay salida, una persona que hace sentido del humor nos da esa luz que necesitamos en los momentos complicados. Número 6. El sentido del humor equilibra entre lo ideal y lo real. No hacernos ilusiones. Hace rato me refería en otro ejemplo a la película de La vida es bella. Ahí, por ejemplo, el padre no llega al punto tal en que le muestra la realidad a su hijo. Lo deja a oscuras porque convierte todo el sentido del humor en una manera de ver las cosas. Y cuando ya no está, entonces lo deja sin recursos. Y número 7. El sentido del humor genera sentido y significado a las cosas. Le da un sentido humilde a la vida. Es decir, no se trata de cambiar todo a través del sentido del humor, ¿no? El sentido del humor hace su pequeña contribución al sentido de vida y al significado que les damos a las cosas. Por ejemplo, cuando ustedes van con un recipiente de vidrio y se cae, te haces esta reacción y luego te da risa y entonces te das cuenta de que no fue para tanto, se rompió. Y el romper, pues hay un libro que se llama ¿cómo se llama? Todos los osos son zurdos. Todos los osos son zurdos, de Fondo de Cultura Económica. Ese libro está genial, creo que por ahí lo tenía. Bueno, ese libro está genial porque habla de un niño que es zurdo y todo el mundo le echa la culpa de que él rompe cosas porque es zurdo. Y entonces él se pone a investigar y se da cuenta que hay una ley natural que le llama la ley de la rompitud. Y entonces dice que no es cosa de ser zurdo, es que existe una ley de la rompitud que dice que todas las cosas irremediablemente en algún momento se romperán. Y vean, es toda una filosofía de vida. Y bueno, voy a cerrar con el protocolo de llamada. El protocolo de llamada es esto. Número 1, el clownterapeuta hace la llamada y dice: hola, soy el clownterapeuta Fifi de la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. Dígame desde cuándo está infectado por el coronavirus, o por el chupacabras, o por, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, y ahí inicia el proceso. Después, durante 10 minutos, tienes que desarrollar la rutina acerca de la risa, y finalmente tiene que hacer un cierre donde diga, ¿y ahora cómo se siente? La pregunta clave, que esa pregunta clave será la evaluación de los clown terapeutas. Bueno, amigos, pues ha sido todo por esta ocasión. Vamos a tener una segunda capacitación el día jueves
El día jueves a la 1 de la tarde, ¿ya vieron qué bonita iluminación? Es luz natural. Es luz natural, no necesito focos, no necesito lámparas. A la 1 está perfecto. Nos vemos el próximo jueves a la 1 para la segunda capacitación de la brigada de clown terapeutas. Ya está formada. Déjenos un mensaje de a quién quieren que le llamen los clown terapeutas para seguir apoyando a la comunidad. Recuerden que iniciamos la segunda fase de la emergencia. La segunda fase de la emergencia, yo digo que debería llamarse Estamos Juntos. Nos vemos pronto. Les mando un abrazo más allá de nuestros brazos. Cuídense mucho. Bye.